Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Luis Damiano, yo soy docente de la Cátedra Gestión de Datos dentro del curso 3K3 en la parte del práctico. El adjunto con el cual estoy en el curso es Roberto Muñoz. Les voy a explicar la solución del ejercicio 15 de la guía con un método que es el que yo utilizo para el entendimiento y solución de un modelo de datos, el entendimiento de un problema y la solución que es el modelo de datos a ese problema. Bueno, aquí tenemos el texto del ejercicio número 15. Mi propuesta es la siguiente: siempre hay que leer el ejercicio en la primera pasada sin hacer ningún tipo de modificaciones para poder tener un entendimiento general. Luego de la primera lectura, seguramente voy a necesitar una segunda lectura para afianzar conceptos, en donde en esa segunda lectura lo que voy a hacer es marcar las palabras que me parecen que son interesantes, que destacan dentro del texto. Podría marcar una palabra, un conjunto de palabras, una frase completa, una oración. Esa demarcación de palabras o esa colección de palabras que estoy eligiendo le van a dar un sentido y una comprensión al problema. El problema es lo que dice el texto, no es ni más ni menos que lo que dice el texto. No me puedo ir más allá de lo que el texto expresa, entonces marco los conceptos que para mí resultan destacados. Bueno, después de haber hecho mi selección de palabras importantes, haberlas marcado dentro del documento y haber recolectado la mayor cantidad de información y conocimiento, lo que paso a hacer es un diagrama de pensamiento, o sea, paso a producir dentro de mi propia mente la construcción del problema tal cual lo he entendido. Acá es donde yo produzco el paso de la lectura al entendimiento, y el entendimiento lo grafico a través de este diagrama de pensamiento. Este diagrama de pensamiento no es un diagrama de clases, no es un diagrama de entidad-relación, ni nada que tenga que ver con UML o cualquier concepto. Es un diagrama de pensamiento que lo hice con cajitas que contienen conceptos. Podrían haber sido circulitos, globitos o cualquier otro elemento que me permite encapsular conceptos para poder armar después una interrelación de conceptos. En este diagrama de pensamiento yo considero que hay un punto de entrada, y ese punto de entrada es que está marcada con la flecha azul, que es para mí la factura. La factura necesita un enlace con sucursales, la factura necesita un enlace con clientes, y la factura tiene a su vez un conjunto de detalles de la factura. Ese conjunto de detalles de factura enlaza con los lotes y materiales. Los lotes y materiales enlazan con materiales, y los materiales, el experto, digamos, el documento explica que hay materiales simples y compuestos, y se necesita dar la composición de los materiales compuestos. Entonces, este sería el problema como yo lo veo en el punto de partida, en el punto inicial. No veo mayor nivel de complejidad que este, pero esto no es la solución. Esta es la mirada del problema para poder de aquí partir hacia una solución. Lo que sí entiendo de este problema es que todos estos conceptos que yo encapsulé me van a terminar dando de alguna manera las entidades del modelo de datos, o alguna de las entidades del modelo de datos que yo voy a construir. Y a priori puedo decir que estas entidades, estos conceptos que se van a terminar transformando en entidades, ya tienen categoría para mí, ya tienen una categoría de tipo. Los que están marcados con marrón son categoría maestro de facturas, maestro de cliente, maestro de materiales, maestro de lotes materiales. Los que están con color verdecito son entidades de referencia. Sucursal va a ser solo una entidad de referencia. La que está marcada con color beige es una estructura compleja
que depende de facturas, que va a ser un maestro de detalle. Ese tipo de tipificación tiene maestro de detalle, maestro de facturas, detalle de facturas, así es. Y la que está pintada de color celestito es una estructura típica que se denomina producto componente. Después, cuando hagamos el desarrollo, vamos a demarcar correctamente cómo es que funciona la estructura, pero ahora ya a priori observo con mi conocimiento previo que tienen estas categorías. Insisto, esto no es la totalidad de la solución porque es simplemente el entendimiento del problema. Cuando empecemos a analizar la solución a este problema, vamos a ver que surgen otras entidades más. Bueno, aquí empiezo a construir el modelo de datos. Lo voy a construir en el sentido de lectura. Voy a empezar desde el primer párrafo en adelante, y cuando encuentre el diseño de una entidad o el bosquejo del diseño de una entidad, pararé y haré el diseño. Bueno, fíjense, en el primer párrafo habla en una sola parte que dice posee varias sucursales en el país. Solo eso dice de las sucursales, pero es suficiente para poder crear una entidad de referencia o una estructura de referencia, que es una entidad que se va a llamar sucursales. Como no hay ninguna descripción de cómo está construido el conocimiento respecto de las sucursales, le voy a poner los dos datos elementales, por eso va a ser de referencia, los dos atributos elementales, que son el número de la sucursal y el nombre de la sucursal. Esto, que es lo mínimo, la mínima expresión de una entidad o de una estructura, se denominan entidades de referencia o estructuras de referencia. Este es el primer concepto que se obtiene de la lectura. En el siguiente párrafo el documento habla sobre los datos que se deben considerar de un cliente. Menciona apellido, nombre, teléfono, domicilio y fecha de alta. Aquí en la entidad que hemos modelado están esos datos: apellido, nombre, domicilio, fecha de alta y teléfono. Pero hemos utilizado una clave primaria artificial porque ninguno de esos atributos podría ser clave primaria de un cliente a mi criterio. El concepto de construir una clave primaria artificial es un concepto delicado porque siempre hay que utilizar las claves naturales que propone el documento o el experto. En este caso hay un concepto reñido que podría ser clave primaria, que podría ser el teléfono. ¿Es reñido en qué sentido? A mí no me termina de convencer que el teléfono pueda ser una clave primaria persistente en el tiempo de una persona. Tiene que ser algo que no vaya a cambiar en la historia de la persona, el elemento clave primario. Un teléfono puede cambiar de número, puede perder el teléfono y decidir cambiar el número, puede migrar de una empresa a otra, a una empresa telefónica a otra y cambiar el número. Entonces eso me hace pensar a mí que el teléfono podría ser una clave primaria momentánea pero no persistente en el tiempo. Entonces decido crear una clave primaria artificial donde tomo el concepto quit, que debiera ser irrepetible y no cambia con la persona. También está el concepto domicilio, que como lo expresa así el documento, fue puesto dentro de la entidad de la misma forma. El concepto domicilio no es un dominio simple, o sea que está en contra de lo que expresa la primera forma normal sobre dominios simples y atómicos. El domicilio está constituido por al menos tres atributos, que serían calle, calle número, el identificador del barrio. Y como agregué un identificador de barrio, un ID barrio, ese identificador barrios es una clave foránea a la entidad barrios y la voy a tener que introducir dentro del diseño obligadamente. Esta entidad barrios está compuesta por el ID barrio y el nombre barrio. En este caso esta entidad es una entidad de referencia
Y cliente es una entidad maestro, es el maestro de clientes y es la entidad referencia barrios. Lo que sigue en la lectura es la construcción de los materiales. Ahí está el texto que corresponde al documento. De aquí sale la entidad materiales con su código de material, nombre de material, código unidad medida y código tipo estado. Estos dos últimos atributos del tipo código son clave foránea cada uno de ellos a distintas entidades de referencia. Una es la entidad unidades de medida y la otra es la entidad tipo estados. Todos los conceptos que están tipificados como tipo, acá está marcado en amarillo, o como unidad de medida, que también es una tipificación, corresponden al diseño de entidades del tipo referencia. Aquí hay que agregar que del texto no surge una clave primaria natural para poder construir la entidad materiales, entonces apele a la construcción de la clave primaria a través de un atributo artificial y por consecuencia la clave primaria es artificial. En este caso será un ordinal que crece de 1 a n. Aquí viene el párrafo más complejo del documento, en donde habla de notificaciones, donde habla de lotes, donde habla de cantidad producida, de fecha de notificaciones, de stock, de costo de producción y de precio de venta. Pareciera, cuando uno lee el documento, que está hablando de una colección de entidades interrelacionadas entre sí, pero en realidad cuando hace aclaraciones específicas como que un lote corresponde a un único material y que una notificación notifica un único lote y que hay un stock que es para la relación lote material o material lote, en realidad está describiendo que toda esta colección de atributos pertenecen a una única entidad que podría llamarse distinto a como yo le he llamado materiales lote, se podría llamar notificaciones lote, se podría llamar materiales lote, se podría llamar stock, se podría llamar de todas esas formas. Lo que no podría ser es que esos atributos no fuesen los que componen la entidad. O sea que los nombres podrían ser discutibles, podrían ser más representativos o menos representativos para lo que uno entiende del problema. Lo que no es discutible es la colección de atributos que compone la entidad. Bueno, en este caso la entidad está compuesta por estos atributos que se destacan en el texto y hay un elemento que es candidato a clave primaria, que es el número de lote. El lote tiene un único material, ese lote que tiene un único material tiene una cantidad de producción y una fecha de notificación. Luego habla de un stock para el lote en particular, entonces hay una cantidad actual que podría llamarse stock, eso es discutible, hay un costo de producción y un precio. En este caso la entidad material barra lote es una entidad simple pero compleja de entender a través de lo que el ejercicio expresa. Una clave primaria simple y una clave foránea, una única clave foránea a la entidad materiales. Siguiendo el documento, lo que surge es la construcción del sistema de facturación, donde no hay mayor contenido más que se confeccionen facturas para un cliente. Entonces lo que hice aquí es desarrollar un sistema de facturación clásico donde tengo el número de factura, el identificador del cliente, una fecha de factura y un número de sucursal. Declaré como la facturación es distribuida, eso lo explica en el primer párrafo. Cada sucursal hace su propia facturación, entonces a la clave primaria le agregué el número de sucursal. Entonces clave primaria es número de sucursal más número de factura, clave foránea a entidad sucursales, clave foránea a entidad clientes
y en el detalle de facturas puse la clave primaria de facturas porque la hereda, más un componente natural de detalle de facturas que es el número de lote, pues hay que especificar el lote y el material del lote, pero como dentro del lote ya está el material, simplemente con lote, con clave foránea de lote, sabemos cuál es el material y la columna o el atributo cantidad. Obviamente tengo clave foránea a facturas, clave foránea compuesta por número de sucursal y número de facturas, que es a facturas. Este es el maestro de detalle, el concepto estructural maestro de detalle, que está compuesto por dos entidades: la entidad maestro, que es facturas, la entidad de detalles, que es detalle de factura. Esta estructura maestro de detalle es con herencia de clave primaria en la construcción de la clave primaria del detalle. Fíjense que la clave primaria del detalle incluye la clave primaria del maestro, que es factura. Bueno, el último párrafo habla sobre materiales compuestos, donde se deben poder almacenar la estructura de estos materiales compuestos, cómo están constituidos estos materiales compuestos. Para esto se utiliza una estructura típica que se llama producto componente, que requiere dos elementos principales que componen la clave primaria: el código del material compuesto y el código del material componente, así como está expresado en esta entidad que están viendo. Esta estructura producto componente lo que nos permite es armar la estructura de los productos que están definidos como productos compuestos dentro de la entidad materiales. Simplemente le agregué el atributo cantidad de componentes para poder establecer cuántos elementos de cada componente hacen falta para la construcción del producto compuesto. Bueno, como información adicional al diseño del modelo, le quiero mostrar acá cómo interactúan las dos estructuras: la estructura producto componente con el maestro de materiales. La estructura producto componente tiene dos claves foráneas que apuntan, ambas claves foráneas, a la clave primaria del maestro de materiales. De esta forma, producto componente tiene la oportunidad de armar una composición de productos simples que componen un producto compuesto. Bueno, para cerrar el concepto producto componente, aquí les dejo esta vista de dos relaciones con datos cargados que son equivalentes a las entidades que hemos construido hasta este momento. Una es la entidad materiales y la otra es la entidad materiales compuestos del tipo estructural producto componente. Aquí en esta entidad materiales compuestos vemos la composición de dos productos. Uno es el producto 4 y el otro es el producto 7. Esos son los productos compuestos. Ahora, los componentes de los productos compuestos para el 4 son el producto 1, el producto 2 y el producto 3. Entonces vamos a ver cómo es. El producto compuesto es el 4. ¿Cuál es el 4? Carburador completo. Los componentes del producto 4 son el 1, tapa del carburador; el 2, cuerpo del carburador; 3, juntas de carburador. Ahí vemos un producto compuesto, el 4, y sus componentes. Para el caso del producto 7 se podría hacer la misma observación. Espero que sea esclarecedor esta filmina para entender el problema. Bueno, aquí les dejo el modelo terminado, integrado en una sola vista, por todas las entidades que hemos ido construyendo una a una en cada una de las vistas anteriores. Espero que les haya servido y que les haya resultado de interés mi observación de cómo realizar el modelo de datos. Que tengan un buen día.